Muy bien, pues el tema de hoy, como sabéis, es la desactivación automática de usuarios on-premise. Vamos a hablar de server y de data center. No vamos a hablar de cloud. Y sobre todo vamos a hablar un poco de estrategias para llegar a esa sensación de uff, y listo, ¿no? Por fin, me lo he quitado de encima. Porque a menudo la manera de resolver la desactivación de usuarios es a mano y es con mucho esfuerzo y con, digamos, cierta desesperación por no conseguir, por tener que volver cada vez a ese directorio y a mantenerlo limpio y estar al tanto de quién se ha ido, quién se ha movido de su perfil y demás. Y la idea es un poco mostraros algunos trucos para poder tener un enfoque más proactivo hacia la desactivación. Una pincelada básica sobre Resolution. Resolution es un Gold Marketplace Partner de Atlassian. La empresa en realidad se funda en el 98, cuando Atlassian ni siquiera existía, pero se dedicaba a otras cosas relacionadas con networks, firewalls y demás. Y cuando se lanza el Marketplace, a partir de ese momento, el fundador, Christian Reichert, tenía un plugin que había hecho él para usarlo él mismo y algunos de sus compañeros en la empresa en la que trabajaba, porque estaba aburrido de tener que meter siempre la misma contraseña en Jira y Confluence y cada 15 minutos le pedía volver a meterla porque se expiraba la sesión, ¿no? Entonces creó un plugin de single sign-on para conectarlo con su Active Directory y ese plugin pues lo publicó en el Marketplace. Fue uno de los primeros plugins, fue el primero de single sign-on que se publicó, empezó a crecer y ahora mismo pues tenemos somos el principal es el principal plugin de single sign-on. Tenemos muchísimos clientes, creo que tenemos más de 8.000 clientes que son de single sign-on o 7.000. Damos servicio a un montón de corporaciones, agentes gubernamentales, bancos, etcétera, porque durante todo ese recorrido de unos 10 años casi, pues también ha habido una actitud de incorporar muchísimas de las peticiones que los clientes pedían. Bueno, pues yo necesito en realidad, tengo una infraestructura muy específica, necesito esto y lo otro. Entonces, poco a poco se ha ido desarrollando una herramienta que tiene muchísimas opciones. Prácticamente cualquier configuración es posible, ¿vale? Y eso lo vamos a ver un poco hoy, que se pueden desactivar usuarios independientemente de cuál sea tu infraestructura. La solución va a ser distinta, pero si tienes una infraestructura determinada, vas a tener siempre alguna opción, va a haber, ¿de acuerdo? En la primera línea veis las aplicaciones de gestión de usuarios que tenemos. Vamos a hablar solamente de User Sync, que es parte también de Single Sign-On, pero es un módulo muy concreto, y de User Deactivator hoy. Y luego todo lo demás en segundo y tercer grupos son aplicaciones de cloud. Entonces hay dos grupos, una es de productividad y otras son de integraciones, que son lo que estamos desarrollando activamente en la actualidad, porque como sabéis, pues hay que migrar a cloud y nosotros también tenemos que crear nuestro negocio y diversificar, irnos a cloud. Algunas de las aplicaciones más grandes ahora mismo, de las que están creciendo más, de estas nuevas que hemos creado en clouds, es la integración con Google Analytics para Confluence y la integración con HubSpot, que ahora mismo ahí pone la de Confluence, pero acabamos de lanzar una también para Jira, bastante interesante, están creciendo bastante rápido. Y bueno, sin más dilación, paso un poco al tema. Y la pregunta principal es, bueno, ¿y por qué quiero yo desactivar usuarios, no? Hay varios motivos y los motivos también marcan qué tipo de estrategias van a ser mejores o más eficaces o realmente van a resolver ese problema y no otro, ¿de acuerdo? Un problema clásico es, bueno, pues cuando un empleado se marcha, hay que quitarle el acceso a la aplicación por motivos de seguridad. También ocurre mucho que si creas usuarios en la aplicación y luego no los vas borrando, pues tienes un directorio sucio, un directorio lleno de restos de personas que ya no están, donde no se sabe muy bien realmente cuántos usuarios tienes, cuántos necesitas, cuántas licencias estás consumiendo. Entonces, tener un directorio limpio es otro de los objetivos que tienen muchos administradores.
Como tenemos administradores en la audiencia, si queréis añadir algún objetivo que tenéis para desactivar usuarios, pues también sería interesante escucharlo. También digamos que si existe ya un mandato por parte de la empresa de centralizar las identidades, ¿no? Y todas las cuentas, ponerlas en un directorio en la nube como Azure o como Okta o Google Cloud Identity, que conecta mucho mejor con aplicaciones SaaS y con toda la tecnología cloud que utilizamos hoy en día, esa centralización también, digamos, tiene como consecuencia, más que un objetivo, es una consecuencia, que puedes desactivar usuarios de una forma también automatizada conectando a esa fuente de identidad centralizada. Pero claro, hay que hacerlo funcionar. Hay que encontrar alguna manera, si estás utilizando Jira, o Confluence Server o Data Center, hay que encontrar la manera de conectarlo adecuadamente a Okta o a Azure para que se pueda hacer esto de forma automática. Y bueno, estas cosas son las que vimos también de los administradores con los que hablamos, ¿no? ¿Por qué queremos desactivar usuarios? Pues porque quiero eliminar a la gente que no está utilizando Jira Confluence, quiero borrar a la gente que ya no está, no tengo más presupuesto, con lo cual no puedo gastar más en licencias y tengo que ir limpiando. O incluso tengo que añadir usuarios sin hacer un upgrade, porque ya no puedo hacer un upgrade. Y esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? Que ahora mismo en el calendario hay una fecha muy importante, muy reciente, que es el 15 de febrero, hace unos pocos meses. A partir del 15 de febrero de 2022, los clientes de server ya no pueden hacer ni upgrades ni downgrades. Tienen que quedar en la horquilla de usuarios que tienen. Con lo cual, si está en la horquilla de usuarios de hasta 250, pero tienen 240 usuarios, van a poder crear 10 usuarios y a partir de ahí se van a quedar bloqueados. La única alternativa para dar licencias de Jira a gente que vaya llegando a la empresa es reciclarlas. Entonces, el reciclaje es una de las opciones que vamos a explorar. Es posible utilizar algunas de las funcionalidades de nuestras herramientas para reciclar automáticamente, porque reciclar se puede hacer de forma manual también, pero es muy complicado. Es mejor tener un proceso que controle quién está consumiendo, quién no está accediendo a la herramienta y reasignar la licencia mientras esa persona no lo necesite. También en Data Center nos podemos ir a cualquier horquilla de usuarios, pero Data Center es bastante costoso. Esto es Jira Software Data Center. Y además el salto de precios ocurre cada 1000 usuarios, entre los 1000 y los 10.000, ¿de acuerdo? Entonces, en estos volúmenes, además, estas dimensiones de empresas, es relativamente fácil que el número de usuarios crezca muy rápido, sobre todo si de repente hay alguna adquisición de una empresa o algo por el estilo, y de repente entran 500 usuarios y se salta al siguiente escalón, ¿verdad? Yo creo que es interesante también medir muy bien cuáles son los usuarios activos reales, los que realmente están utilizando Jira, los que realmente están utilizando Confluence, para saber cuál es el margen real que tenemos y optimizar eso, ¿de acuerdo? Y además es una conversación donde un Jira admin de repente se puede poner al nivel de un CFO y decirle, mira, este es gracias a esta app y a este proceso que estamos implementando, estamos realizando ahorros en el presupuesto de IT de tanto anualmente. Bien, entonces, como decía, hay muchas opciones dependiendo de cuál sea la infraestructura. Simplificando muchísimo, y aquí me vais a permitir que simplifique muchísimo porque si no, pues es difícil llegar ya a lo más concreto, se puede decir que los usuarios pueden estar en 3 tipos de infraestructuras. Pueden estar en el directorio local de la aplicación, que esto quiere decir en Jira, los de Jira y en Confluence los de Confluence, pero también puede ser que Jira esté siendo utilizado como directorio central para las aplicaciones Atlassian. Como sabéis, esto se puede hacer. O también puede ser que haya un crowd y entonces crowd te permite incluso federar distintas instancias de las mismas aplicaciones
para tener un directorio único o un resumen de directorios, que claro, sería como para gobernar distintos directorios desde un punto centralizado. Esto sigue sin ser una estrategia de centralización eficaz, a nuestro juicio, porque básicamente sigues teniendo en un lado los usuarios de Atlassian y en otro lado estarán todo el resto de tus usuarios. No hay una manera clara de conectar eso con todas las identidades realmente de la empresa. ¿Cuál es el estado de todos los empleados y quiénes van a tener Jira, quiénes Confluence y demás, ¿no? Entonces, sigue habiendo una separación ahí que un compartimento estanco que no es interesante. La segunda opción es, bueno, muy tradicional, es Active Directory. Si tienes normalmente, pues, cuando íbamos a trabajar a las oficinas, ¿verdad? En la oficina había un servidor de Windows y en ese servidor de Windows había un directorio activo y ese directorio activo estaba conectado con los PCs de la oficina y con las identidades de los usuarios para meter la contraseña y demás. Esto se sigue pudiendo hacer, pero esta infraestructura se pega bastante con la realidad de cómo trabajamos hoy en día, porque hay muchísimas aplicaciones que están en la nube, porque ya no tenemos una oficina a la que ir y la que estemos todos, con lo cual tener un directorio activo detrás de un firewall no nos defiende de nada y hay que ir a un tipo de estrategia de ciberseguridad y de identidad más moderna. Que sería la tercera opción, básicamente, que es centralizar en la nube, porque ahí vas a tener muchas mejores opciones para asegurarte de que todas las aplicaciones, incluso híbridas, o sea, con Okta, por ejemplo, hace muchísimo sobre hibridación, ¿no? Puedes provisionar y gestionar la autenticación de usuarios tanto en aplicaciones on-premise un poco legacy como en la nube, ¿no? Pero realmente asegurándote de que las identidades están centralizadas en un único sitio y que se pueden gestionar desde un único sitio. Bien, no solamente es dónde están los usuarios, la pregunta es también cómo se provisionan, cómo se meten allí dentro, ¿no? Porque provisionar, el verbo simétrico de provisionar es deprovisionar, por lo menos en inglés, deprovision, que significa tanto como desactivar, ¿verdad? Si en el directorio local de la aplicación podemos activar manualmente o por email, la única alternativa normalmente para desactivarlo es manualmente. Y es, a no ser que hagamos ciertas cosas que vamos a ver a continuación. Si estamos en el directorio activo, podemos sincronizar los usuarios con LDAP, que está muy bien. Podemos también tener, si tenemos un single sign-on, se puede hacer vía SAML. Y en ese caso, el flujo, si no estáis muy familiarizados con SAML, lo que ocurre es que los atributos del usuario se utilizan para, durante la primera autenticación del usuario, crearlo en el directorio. Esto tiene una consecuencia muy clara a efectos de pensar en cómo desactivar ese usuario, porque o sea, en realidad Just in Time está muy bien, porque solamente se crean los usuarios que realmente intentan acceder, con lo cual no es que digas, bueno, voy a dar Jira a toda la organización a ver quién lo utiliza. No, voy a dar la opción de entrar en Jira a toda la organización y solamente se van a crear las cuentas de quienes realmente intenten entrar en Jira, ¿vale? Lo que pasa es que se crea cuenta para el que entra una vez y nunca vuelve y se crea también para el que lo utiliza todos los días. Pero con Just in Time no se puede desactivar. Básicamente por la lógica misma del proceso. Tú con Just in Time puedes actualizar usuarios utilizando esos atributos, pero necesitas que el usuario haga login. Entonces es imposible que un usuario desactivado haga login y después del login se desactive. No se puede con esa tecnología, ¿de acuerdo? Entonces ya hay que pasar, digamos, a algo un poquito más... hay que pensar en alternativas que vamos a ver. En el tercer caso, con los IDPs en la nube, tenemos tanto Just in Time como el aprovisionamiento vía API. El aprovisionamiento y el desaprovisionamiento vía API, que también vamos a ver que es una opción perfectamente normal, que funciona, básicamente es el equivalente a hacer una sincronización LDAP, pero en lugar de hacerse con el lenguaje LDAP, se hace con el lenguaje API REST. Bien,
Entonces, vamos a empezar a ver algunas opciones, ¿de acuerdo? Voy a saltar un poquito. Bueno, no, os cuento. User Deactivator es una de las apps de Resolution. Como veis, el objetivo de la app es desactivar usuarios. Entonces, lo que permite básicamente es hacer búsquedas de usuarios, utilizar los datos de la última actividad del usuario para ver cuáles son los usuarios que técnicamente tienen estatus activo pero no están entrando. Y a partir de ahí se pueden realizar cambios masivos, lo que se llama en términos de Jira bulk operations, bulk user deactivations en este caso. O bien se pueden programar estas desactivaciones para que pasen de forma periódica. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hace la aplicación. ¿Para qué tipo de infraestructura es interesante? Esta infraestructura actúa sobre el directorio local de la aplicación y de hecho en muchas ocasiones no puede sobreescribir las sincronizaciones que se hayan hecho desde un directorio externo. Con lo cual es para el primer escenario que veíamos, en el que tenemos un directorio local, que a lo mejor sí que está conectado de alguna manera a un directorio activo, pero donde quizás la gestión de los grupos se hace localmente. Si este es el caso, si la gestión de los grupos se hace localmente, entonces se puede utilizar User Deactivator. Disculpa, Jaime, no sé si te interrumpo, pues no veo para levantar la mano, te hago una consulta, porque lo veo como una práctica que yo hacía muy habitualmente, esto de ver quién tenía actividad o no en Jira, en Confluence, y en base a eso avisaba al usuario, mira, no veo actividad, no veo que nunca te logueaste o te logueaste hace 5 meses y de repente me encontraba que se había ido de la empresa porque era de otra área o me encontraba que el usuario no entraba. ¿Estas acciones automáticas disparan algún tipo de notificación previa a ese usuario por si están activos? Capaz que está en el Active Directory o en la cuenta de Gmail, digamos, está activa, está en uso, pero no usa la aplicación. Es una buena pregunta y sí que está previsto. Efectivamente, se manda y se puede configurar. Se puede, por defecto, la configuración que tenemos es que 7 días antes de la desactivación se avisa al usuario de que en 7 días se le desactivará, porque hay una desactivación programada. Se puede configurar para que se le avise antes o que se le avise todos los días a partir de esa fecha. Porque, claro, puede... Sí, solamente tiene que... Me llega la notificación, lo único que tengo que hacer es loguearme y ya con eso actualiza la métrica y listo. Bien. Efectivamente, así es como funciona, sí. Sí, y luego, digamos, esa es la prevención de la desactivación de usuarios que realmente sí que quieran mantenerse en el sistema. Hay otra medida, es un poquito más avanzada, pero es muy interesante, que es si un cliente tiene User Deactivator y también tiene Single Sign-On, se desactivará cuando tenga una inactividad prolongada, según los umbrales que se hayan definido, pero después, si está configurado Single Sign-On para hacer aprovisionamiento just in time, en cuanto ese usuario realmente intente volver al sistema, va a entrar y va a volver a tener actividad y va a volver a ver todo como, o sea, no va a tener ningún tipo de problema de bloqueo de la cuenta. Digamos que con esa combinación User Deactivator más Single Sign-On con Just in Time, solamente estamos desactivándoles mientras no tengan uso. Eso es también una opción muy interesante que permite, pues eso, bajar en el número de usuarios que están ocupando licencias de forma efectiva sin realmente quitarles ese acceso. Vamos a verlo, sí que un momentito, voy a salir de la presentación y os lo enseño por aquí. Dejadme que esconda las bookmarks porque despistan mucho. Bueno, aquí tengo una instancia de demo con algunas de nuestras apps. User Deactivator es este de aquí. Vamos primero a lo que se cuenta más fácil, que es la desactivación automática de usuarios, ¿de acuerdo? Esto lo puedo activar con este botón de aquí y aquí sencillamente digo, pues quiero que esto ocurra, por defecto lo tenemos puesto, diariamente a las 2 de la mañana.
Si tengo un directorio enorme, a lo mejor esto lleva mucho tiempo y quiero que ocurra solamente semanalmente. Por ejemplo, el sábado a las 10 de la mañana. Pues puedo hacer también algo así, ¿de acuerdo? Puedo definir cuál es el umbral de actividad desde la última actividad. Y pueden ser desde 2 semanas hasta pues, 1 año y pico con básicamente diferencias de un mes, ¿vale? Yo creo que muchos usuarios, muchos administradores ponen como 3 meses o algo así. Y aquí es la notificación. La notificación de que la cuenta va a expirar se le manda por defecto con 7 días de antelación. Se puede definir hasta 14 días y se puede hacer que se mande todos los días, que a mí no, esa opción no me parece mal. Y al mismo tiempo también se puede deshabilitar al usuario o se le puede quitar de los grupos que dan acceso a la aplicación. Los efectos son muy parecidos, pero dependiendo de cómo esté configurado el entorno, pues es más conveniente hacer una cosa u otra. Como os decía, por ejemplo, si los usuarios están aprovisionados desde Active Directory, no se pueden deshabilitar con esta opción, pero si los grupos se asignan localmente, entonces se puede utilizar esta otra opción para quitar a los usuarios del grupo Jira Users, por ejemplo, y que pierdan el acceso, vamos, hasta que se les vuelva a dar. Hay una opción también de reporting para que tengas un informe de todos los que se han desactivado y esto lo salvarías y sencillamente pues ocurre con la periodicidad que quieras. Muy parecido es hacer búsquedas más concretas y efectuar un cambio masivo. Entonces aquí no sé si vamos a tener resultados porque en esta cuenta, en esta demo no hay muchos usuarios, pero básicamente de nuevo podemos definir el umbral de actividad, que no haya tenido actividad en más de 3 meses. Queremos encontrar los usuarios activos, porque son claro, que activos significa sencillamente que tienen una licencia activa. Y luego podemos buscar por grupos, por ejemplo, Jira Users, y que no estén en un grupo con lo que sea, yo que sé, me invento admin, ¿vale? El directorio que nos interesa es el directorio interno, por ejemplo, y ahí ahora mismo no me da resultados. Voy a modificar la búsqueda para que me dé un resultado y enseñar las opciones. Voy a quitar los grupos. A ver. Voy a quitar todos los filtros a ver si me aparece. Perdonad. Aquí me tiene que aparecer alguien. Creo que es que solamente tengo un usuario ahora mismo en el directorio interno que me está encontrando. Pero bueno, el caso es que cuando encuentras aquí resultados, puedes cogerlos todos o seleccionar cuál escoges. Ahora mismo da igual, solo hay uno. Escoger la acción que haces, que vas a llevar a cabo, desactivar, activar, eliminar de grupos o añadir a grupos. Y luego esta opción de aquí, Force Destructive Operations, quiere decir, normalmente se protegen los roles con privilegios, como admin, como project lead, Space Admins en Confluence, lo pone aquí debajo en el aviso azul, y admins de proyecto y de repositorio en Bitbucket. Entonces estos se protegen, sobre todo los administradores, súper importante, porque se puede generar problemas de que luego de la instancia no pueda tener uso, porque de repente no hay administradores, ¿no? Entonces hay que marcar esta opción para poder también desactivar ese tipo de perfiles. Esto es más manual, pero también con determinados criterios pues puede ser muy, muy útil. Y luego, esto no sé si va a funcionar bien, dependerá un poco de la configuración. Luego está en la opción de reciclaje, ¿vale? Que lo llamamos License Optimizer, optimizador de licencias. Esta es una característica que tiene solamente cerca de 1 año
y que es la más recomendable en todos esos casos que veíamos de tengo 249 usuarios y una instancia de 250. Ya no puedo meter a gente, ¿no? Entonces, este procedimiento, esta feature lo que hace es separar el grupo que da acceso del grupo que consume licencia. Y os voy a poner un vídeo a ver si lo veis y si se oye, sobre todo. ¿Oís algo o no oís? Déjame ver un poco a ver si en los settings, en audio, no. Bueno, os lo voy a pasar, sí que lo tenemos en YouTube, pero lo tengo que buscar, así que os lo paso hacia el final, ¿vale? Os lo pongo en el chat, este vídeo. Es un vídeo de 1 minuto en el que sencillamente cuenta cómo funciona. Yo creo que, os voy a enseñar una parte y os lo voy narrando yo, ¿vale? Entonces, lo normal es que tengas un grupo que es Jira Users que da tanto el acceso como la licencia, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, tienes 6 licencias para 6 usuarios. Lo que haces con el optimizador es separar estos dos grupos. Entonces, tienes el grupo de Jira Software Users que da los permisos y luego creas otro grupo distinto para las licencias. Entonces vas asignando licencias de manera dinámica, básicamente. Lo vais a ver ahora. Lo pones en marcha y entonces, si hay un usuario activo, van entrando, pues a estos 3 se les asigna a este grupo. De forma dinámica, cuando dejan de estar activos, se les desasigna el grupo de las licencias. ¿Vale? Entonces, para hacerlo, lo que hay que hacer es esto. Primero, seleccionar cuál es el grupo de usuarios sobre el que vas a actuar. Después, crear un grupo para aplicar las licencias. Añadir el acceso a la aplicación a ese grupo de las licencias, definir cuál es tu umbral de inactividad, si es un mes o si es una semana, y nada, hay que activar la herramienta. Todo esto se hace a través de este wizard, es bastante sencillo, pero bueno, luego os pasaré, ahora os paso también referencias en el chat a la documentación y al vídeo en YouTube para que lo veáis. Esto lo estamos contando, sí. Pero Cloud, entonces no pienses en Cloud porque esto no es Cloud. Eso es lo primero. Entonces, claro. Claro. Esto siempre seguimos el mundo Server Data Center. Todo lo que os estoy contando es Server Data Center. Sí. Todas las opciones que os voy a contar son Server Data Center. Esto me permite hacer un inciso y es que hay un motivo por el cual todas nuestras aplicaciones de gestión de usuarios son solamente Server Data Center. Y es que Atlassian se ha arrobado prácticamente el monopolio de dar servicio con estas funcionalidades a través de Access. Entonces ahí tenemos muy pocas opciones y empezamos a tener algunas más. Entonces estamos empezando a trabajar en estos temas para crear alguna aplicación de cloud con funcionalidades parecidas a lo que os estoy contando. Pero todavía no está definido, tenemos que ver exactamente qué es lo que es posible
y tenemos que ver cuánto tardaremos en sacarlo. Si queréis, cuando esté, volvemos a quedar y os lo cuento. Pero todo lo que os voy a contar en esta sesión es Server Data Center nada más. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión no es que te vayas a ahorrar licencias de forma inmediata, porque en Server Data Center no es necesario una licencia. El objetivo es que no tengas que saltar a una horquilla de licencias que realmente no necesitas, porque no tienes tantos usuarios, ¿vale? Es los casos que os contaba. Crear ahorros en Data Center cuando estás a punto de saltar al siguiente paso, pero sabes que realmente nunca tienes tantos usuarios, reciclar las licencias de forma dinámica, y en server permitir aprovisionar cuando pues no puedes hacer upgrades porque Atlassian no te deja, ¿vale? Esas son los dos casos de uso que nosotros recomendamos. Se podría llevar más allá, especialmente en Data Center, pero no es recomendable porque, bueno, pues al final, si lo utilizas para ahorrarte un 70% de las licencias que realmente sí usas, te puedes meter en un lío, ¿vale? No, probablemente esto iría en contra del contrato que los clientes tienen con Atlassian y demás, ¿vale? Entonces, nosotros recomendamos un uso moderado en este tipo de casos de uso que os he contado. Vuelvo a la presentación. Os cuento el siguiente caso, que es User Sync. Bueno, la siguiente herramienta, User Sync, es parte de Single Sign-On, pero también existe como una aplicación independiente en el Marketplace, aunque la mayor parte, el 99% de nuestros clientes la utilizan son clientes de Single Sign-On y utilizan funcionalidades de User Sync, que la utilizan por separado. Lo que permite sencillamente pues, es hacer una integración del directorio en la nube hacia las aplicaciones de Atlassian on-premise, Sobre Data Center, y se pueden crear tantos conectores como se desee. Entonces, se pueden meter usuarios, empresas grandes que trabajan con consultores externos, una empresa de consultoría a lo mejor tiene esos usuarios en Azure, pero ellos tienen Okta, pues se puede crear un conector para el Azure del consultor y otro para los usuarios internos. O, cuando hay muchísimos Active Directories distintos con IDFs, se pueden conectar un montón de IDFs diferentes en regiones distintas, con conectores diferentes, lo que haga falta. Es realmente muy flexible. ¿Para qué infraestructura, por lo tanto? Pues para directorios de usuarios centralizados en la nube. También funciona, por ejemplo, aunque es una app diferente técnicamente, con AWS, con Amazon y con Amazon Cognito. Tenemos una app que también tiene esta funcionalidad y que funciona con Amazon Cognito. Importantísimo, que a veces se nos olvida decirlo, es muy básico, pero pues eso, de repente salen llamadas en las que no entendemos qué está pasando y es porque el cliente no tiene acceso a Internet, porque su Jira Server o su Jira Data Center es un búnker y está tan securizado que no tiene conectividad. Pues no, para hacer funcionar User Sync hace falta tener acceso a Internet, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué se puede hacer? Bueno, pues básicamente sincronizar los usuarios desde el directorio de Azure, por ejemplo, de manera que cuando ya no están en Azure, pues dejan de estar también en la siguiente sincronización, dejan de estar en Jira o en Confluence. Y más allá de eso, un caso un poco límite, pero que también es muy práctico, cuando un cliente nuestro tiene single sign-on y está utilizando Just in Time, entonces al final con Just in Time se van creando usuarios y no se desactivan por el mismo proceso, se puede crear un conector que limpie usuarios inactivos, que puede ser más eficaz que la opción que veíamos de desactivar de forma masiva. Vamos a verlo también esto, ahora en un segundo, siempre desde aquí. Entonces, en User Sync, voy a borrar eso, os lo muestro desde cero. Tengo una conexión con Azure y aquí cuando lo edito veo que, bueno, entre las muchas opciones que hay, los settings que tengo de sincronización me dice, bueno, ¿qué pasa cuando hay que limpiar? ¿No?
¿Qué pasa cuando los usuarios que ya han sido sincronizados en Jira, pues alguien los borra en Azure o ya no están en los grupos en los que deberían estar para ser sincronizados? Pues entonces podemos decidir borrarlos, desactivarlos, anonimizarlos, esto es reversible, puede ser interesante en casos de antiguos empleados, o mantenerlos sin ninguna modificación, ¿vale? Y eso también, pues lo mismo que veíamos antes, se puede hacer periódicamente, con la periodicidad que se desee. Entonces, vamos a cancelar, que no hemos cambiado nada aquí. Y vamos a mostrar esa actividad, ¿de acuerdo? Vamos a ir primero a User Management y a buscar a nuestro amigo Harry Potter. Harry Potter, como veis, nunca ha entrado, pero es un usuario activo y está en Jira Software y Jira Service Management. Vamos a buscarle. En este caso tengo configurado que el grupo que da acceso a Jira Software es Hogwarts. Entonces voy a buscar grupo, voy a buscar ese grupo. Me voy a los miembros, busco a Harry. Entonces aquí hay un par de opciones a la hora de desactivar a Harry desde aquí. Una de las opciones es editarlo y bloquear su acceso. Block sign in, esta opción de aquí. Salvamos. Hay que esperar un segundo para que el cambio se refleje en la base de datos. Un poquito, vamos a esperar un par de segundos más y a partir de aquí ya se puede dar a sincronizar. Hay un usuario modificado, ¿vale? Si ahora vamos a la lista de usuarios y refrescamos, vemos que Harry está desactivado. Lo voy a reactivar. Y vamos a restaurarlo. Obviamente estoy haciendo cambios manuales en Azure, pero la idea es que, bueno, algunos cambios en Azure sí que van a ser manuales, pero la idea es que también en Azure se pueden hacer cambios masivos de desasignar usuarios a ciertos grupos y demás y no tener que entrar en cada aplicación. Cuando Harry se va de la empresa, pues se va de todas las aplicaciones, ¿no? Entonces, podríamos hacer esa acción que yo acabo de hacer una sola vez en Azure. Vamos a sincronizar de nuevo. Vale. Y la otra opción que tenemos es irnos de nuevo al grupo, marcar a Harry y a otros tantos usuarios que queramos cambiar, pero en este caso solamente Harry, y eliminarlo de este grupo, que es el que da acceso. Y aquí bueno, aquí entre tanto ya esto tiene que aparecer otra vez activado y ya hemos dado tiempo a Azure para que lo refleje. Nos va a decir que solamente hay un usuario modificado. Ahí tenemos el usuario y cuando refrescamos, ahí está. ¿Vale? Esas son las varias opciones. Otra opción es borrar el usuario por completo. Pero esto da problemas, porque, bueno, problemas que pueden ser, nos pasa con clientes de Estados Unidos especialmente, que de repente vuelves a contratar a la misma persona a la que habías borrado tu directorio y tienes a dos usuarios con el mismo nombre que están duplicados, uno es el histórico y otro es el actual, es un poco lío. Y entonces hay que hacer magia o trabajo manual para volver a cuadrar las cuentas. Entonces, siempre es mejor deshabilitar y no borrar, porque dejar el rastro histórico es interesante. Dejadme que vuelva a asignar el grupo para que se quede todo igual. Un momentito,
Voy a refrescar aquí porque no sé si es... Usuario. Bueno, ya está. Muy bien, pues en resumen, eso podemos hacer, crear el... Ah, bueno, y luego está el conector, perdonad. La otra opción, por lo tanto, es también se puede crear un conector que sirve solamente para limpiar el directorio. Parecido a lo que veíamos con User Deactivator, determinamos los días desde el último login y incluso podemos decir que se limpian aquellos que nunca hayan entrado. Determinamos el directorio sobre el que queremos actuar. Y luego aquí igual decidimos pues qué es lo que queremos hacer con los usuarios, si queremos deshabilitarlos o borrarlos y demás, y cada cuánto tiempo vamos a hacer esta acción. Interesante, como os recuerdo, para sobre todo casos en los que estamos aprovisionando just in time y no hay un modelo simétrico, una actividad, un proceso simétrico para limpiar los usuarios que realmente no estén teniendo uso. Muy bien, entonces ahora como resumen, un pequeño mapa, ¿vale? De combinaciones y soluciones. Teníamos 3 objetivos fundamentales, que son borrar ex empleados, ahorrar licencias y gestionar de forma centralizada. Y 3 tipos de infraestructura, en el directorio local, en el directorio activo de Windows y con un proveedor de identidad en la nube. Y este es el mapa un poco, ¿vale? Que vamos desde en el directorio local, vamos a utilizar sobre todo User Deactivator porque no tenemos una fuente de identidad externa. Podemos hacer desactivación masiva cuando vemos que hay muchos ex empleados. Podemos usar User Deactivator cuando vemos que la gente no está entrando para ahorrar licencias. Podemos utilizar el optimizador de licencias. Y para gestionar centralizadamente no hay nada. Lo que tenemos que hacer es migrar a la nube, migrar a una User ID, migrar a cualquier opción que sea interesante a AWS y ponerlo en incógnito o lo que sea, lo que consideren los expertos. En Active Directory, lo que tenemos para borrar empleadores ya lo tenemos, es la sincronización con LDAP, ¿vale? Pero para ahorrar licencias, pues sí que puede ser interesante User Deactivator, sobre todo con la opción de eliminar grupos del usuario o el optimizador de licencias. Y la gestión centralizada también la tenemos relativamente con Active Directory. Si queremos algo más avanzado, pues hay que pensar en migraciones a la nube. Y por último, en la mayor madurez, pues tenemos la IDP en la nube. Para borrar ex empleados se puede utilizar UserSync, tanto con las 2 opciones que os mostraba. Se puede deshabilitar el perfil para que no pueda entrar o se puede eliminar el grupo de acceso. Para ahorrar licencias, pues el conector que limpia, si estamos utilizando Just in Time, el conector de higiénico, o el utilizador de licencias, si estamos en uno de esos casos de uso en los que necesitemos ahorrar alguna licencia para no saltar de tier. Y si tenemos ya implementado una gestión centralizada, pues de nuevo lo que va a pasar es que ya tenemos la identidad centralizada de la nube, sencillamente con el uso habitual de UserSync, nuestro directorio local también va a estar limpio. Y eso es todo. Espero que este resumen final os haya servido para ubicar las ideas. Sé que esta es una charla bastante legacy, somos conscientes de eso, pero me gustaba hacerla también con vosotros para saber, bueno, pues qué os parece y también dar paso a que la volvamos a hacer cuando tengamos también una versión cloud de todas estas funcionalidades. Os podéis descargar la presentación desde esta URL, sso.works/invertida y listo. Podéis encontrar más información en nuestra web y ahora os pasaré por el chat también mientras hablamos